En este video vamos a estar recorriendo los sitios más icónicos de Nueva York, que se pueden ver en las películas y series más famosas de la historia. Quédate hasta el final, que te vamos a recomendar algunos sitios extra que te pueden encantar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Nueva York es estar constantemente en el set de una película o una serie. Dos de las sitcoms más famosas de la historia se sitúan en esta vibrante ciudad, Friends y Seinfeld. ¿Sabías que podés sacarte una foto frente al famoso edificio en el que Ross, Rachel, Phoebe, Mónica, Chandler y Joey se convirtieron en los amigos más famosos de la historia? En el barrio de West Village podés encontrarte a cientos de fanáticos de la serie retratándose en el lugar. Bastante más al norte de Manhattan, también podés conocer la fachada de Tom's Restaurant, el famoso diner en donde Jerry Seinfeld y sus amigos se juntaban para hacer reír a la audiencia. I try and go out and do something special for your birthday, and this is the thanks I get. Everything's tainted now. El Hotel Plaza fue el escenario perfecto para las aventuras de Kevin en Mi Pobre Angelito 2, y es otro de los sitios que tenés que visitar si te querés sentir en una película. Con su ubicación privilegiada frente a Central Park, el Hotel Plaza sigue siendo uno de los símbolos de la Gran Manzana. Y si hablamos del famoso y enorme parque, no podemos dejar de decir que fue el telón de fondo para innumerables escenas. Desde románticos encuentros en Cuando Harry conoció a Sally, hasta aventuras mágicas sobre el Bow Bridge en Encantada, pasando también por escenas increíbles de John Wick, Los Vengadores y un sinfín de producciones en la Bethesda Fountain. Central Park fue testigo de incontables momentos cinematográficos. Otro sitio muy interesante para conocer es la Biblioteca Pública de Nueva York, un verdadero ícono arquitectónico que ha sido escenario de numerosas producciones, incluyendo escenas de El día después de mañana y Cazafantasmas. Este edificio tiene una belleza increíble y no te lo podés perder. Una serie que sin duda es sinónimo de Nueva York es Sex and the City. La ficción protagonizada por Sarah Jessica Parker tiene cientos de escenas en la ciudad, pero sin duda el imperdible para visitar es la fachada de la casa de Carrie. A pesar de que en la serie ella vivía en el Upper East Side, la entrada de la famosa casa se encuentra en el West Village y podés tener tu foto en ese icónico sitio. Continuamos nuestro viaje en la Grand Central Station. Una maravilla arquitectónica que aparece en innumerables escenas emblemáticas del cine y la televisión. Desde Los Vengadores, Armagedón, Hombres de Negro 2, hasta Gossip Girl, la estación de trenes sigue siendo un punto de referencia en el paisaje cinematográfico de Nueva York. No podemos hablar de Manhattan sin hablar de Times Square. Esta zona de luces brillantes y bullicio constante también salió en distintas series y películas, como Spider-Man, Birdman y Rápidos y Furiosos 8. Otra zona de la ciudad que también tiene un ritmo frenético es Wall Street, el epicentro financiero del mundo y escenario de innumerables dramas cinematográficos. Desde El Lobo de Wall Street o Día de la Independencia, Wall Street ha sido el telón de fondo de intrigas financieras, poderosos dramas y momentos que dejaron huella en la historia del cine. Si te gustan las series de comedia como Brooklyn Nine-Nine y Only Murders in the Building, Manhattan tiene lugares para vos. Si bien la serie protagonizada por Andy Samberg fue grabada en Los Ángeles, si paseas por las calles de Nueva York podrás ver cientos de autos de policía iguales a los que salían en la ficción. Por otro lado, si te gusta la serie de misterios y asesinatos, definitivamente vas a querer sacarte una foto en la entrada del edificio Arconia. El sitio real se llama Edificio Belnord y se ubica en el Upper West Side.
Sus exteriores fueron utilizados para la ficción que protagonizan Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short. El emblemático puente de Brooklyn fue protagonista en muchas películas y series, desde escenas de acción hasta románticos paseos en el atardecer. Es un paseo hermoso para hacer en la ciudad y salió en películas como Spider-Man y series como Sex and the City. Al principio del video te dijimos que te íbamos a recomendar algunos sitios extras. Uno de ellos es la tienda de Harry Potter. Si bien no es escenario de las películas, allí vas a poder comprar todo el merchandising de la famosa saga. Y si tu intención no es gastar dinero, igualmente vale la pena visitarla. Su decoración es increíble y sin dudas pasarás un momento genial. La segunda recomendación extra es la casa de Taylor Swift. Si bien no está relacionado con el mundo del cine y las series, y sí al de la industria musical, no se puede negar que el artista es todo un fenómeno de la cultura pop. Llegamos al final de nuestro recorrido cinéfilo y seriéfilo por Nueva York. Esperamos que les haya servido. Los invitamos a suscribirse al canal y darle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.